Joseph Stiglitz es economista, es norteamericano y es premio Nobel. Y hoy que la derecha mundial ha hecho de la palabra libertad su nueva bandera, Stiglitz propone que la izquierda mundial, por su parte, cifre también su idea de lo que es la libertad. La misma palabra libertad, dos proyectos económicos y políticos muy distintos, de hecho que se excluyen uno al otro. Bienvenidos a Largo Aliento. Hola, Joseph Stiglitz, bienvenido a Largo Aliento. Es un placer estar aquí. Mr. Joseph Stiglitz, la derecha mundial se ha apropiado de la palabra libertad. Es el caso en México. De pronto todos los partidos de derecha usan la palabra libertad en sus lemas, pero raramente definen qué es la palabra libertad. Usted, en cambio, en su último libro, Camino de Libertad, define qué es la libertad para la derecha: la ausencia de regulación estatal de la economía y de la ganancia individual. ¿Qué efectos ha tenido esa libertad de la derecha convertida en gobierno? Bueno, el punto principal que quería enfatizar era que la libertad es una noción mucho más general, que una persona al borde de la inanición en realidad no posee verdadera libertad, simplemente hace lo indispensable para poder sobrevivir. Un elemento importante de la libertad que los economistas enfatizarían es lo que puedes hacer, cuál es tu conjunto de oportunidades. Así que la libertad de alcanzar tu máximo potencial es un aspecto fundamental de la libertad que la agenda de la derecha no reconoce. Y tampoco reconoce las muchísimas maneras en las que no solo el gobierno, sino también otros individuos restringen tu libertad. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, si otras personas deciden no usar mascarillas, no se vacunan y tú contraes la enfermedad, terminas en el hospital, podrías incluso morir. Eso, en esencia, te está quitando tu libertad. Así que no solo el gobierno te afecta, sino también todos los que te rodean. En Estados Unidos, mucha gente lleva consigo armas AK-47. Hay masacres casi a diario. Eso te quita libertad. Hay muchísimas maneras en las que otros individuos pueden afectar o limitar tu libertad. Si el gobierno lo que hace es restringir la capacidad de otros de coartar tu libertad, en realidad te está otorgando más libertad. Y desde un punto de vista social, tenemos que sopesar estas diversas restricciones y expansiones de libertad que de ellas resultan. Para que quede más claro y darte otro ejemplo, y uno muy conmovedor, volviendo a la pandemia, cuando el gobierno apoyó el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, eso expandió nuestra libertad enormemente. Podíamos salir de casa, podíamos hablar con nuestros amigos, podíamos tener una vida más normal. Pero para hacerlo, fue necesaria una inversión en investigación y desarrollo. Y para financiarla, tuvimos que pagar impuestos.
Eso nos quitó un poco de nuestra libertad, pero si lo preguntas desde un punto de vista social, ¿fue ese pequeño impuesto más o menos importante que la expansión de nuestra libertad que vino de la vacuna? La respuesta es inequívoca. Casi todo el mundo diría que aquello fue un buen trato, que la expansión tuvo una importancia mucho mayor que la coerción. Así que la derecha se enfoca de manera muy estrecha en un solo aspecto fundamental de nuestra libertad. Háblenos de la libertad de la que habla la derecha. Usted afirma en su libro que tiene un solo problema, que no funciona. ¿Puede abundar en eso? Bueno, en realidad la agenda de la derecha no ha sido exitosa en darle a la mayoría de la gente de manera efectiva una mayor libertad. Y mi intención es profundizar en esto con otros ejemplos y algunos principios muy generales. Pero déjame darte otro ejemplo. En el que la acción colectiva y un poco de restricción aumentan realmente la libertad. En Nueva York o en cualquier ciudad, en México, si no tuvieras semáforos en cada intersección, tendrías un embotellamiento total. Pero una restricción, un semáforo, es una limitación. No puedes avanzar hasta que esté en verde. Eso te ata, no te permite seguir, pero nos permite movernos al coordinar por turnos. Sin esa coordinación estaríamos en un atasco constante. Así que un poco de restricción en realidad expande la libertad. Ahora, en la derecha se ha hablado sobre el liberalismo, sobre la liberalización. De hecho, la agenda de la derecha a veces se denomina neoliberalismo, una nueva libertad, pero en realidad es una vieja libertad, es una idea del siglo XIX. Y ellos pensaron que sacar al gobierno del mercado, por ejemplo, con la desregulación de los bancos o la eliminación de normativas medioambientales aumentaría la libertad. Pero piensa lo que sucede en ambos casos. La desregulación bancaria le dio mayor libertad a los banqueros. ¿Y qué hicieron? Explotar a otras personas. Tuvimos una crisis financiera. Acabó con empleos, con hogares, les quitó la libertad a muchas más personas. Así que se expandió la libertad de los banqueros para comportarse mal, pero se limitó la libertad de todos los demás. O piensa en la contaminación. Al permitir a empresas de carbón y petróleo contaminar nuestra atmósfera, se amplía su libertad. De estas grandes empresas de carbón y de petróleo, su libertad se expande, pero hay que considerar el costo. Nos quita nuestra libertad. Alguien con asma podría incluso morir. El resto de nosotros tenemos que gastar más dinero para defendernos del cambio climático. Así que nos están quitando nuestra libertad. Y esa búsqueda de balance es una de las ideas centrales que intento transmitir. Lo que hemos aprendido tras un experimento de 45 años de neoliberalismo y la libertad como liberalización económica es que la economía en realidad creció más lentamente. El nivel de vida de la gran mayoría de la gente se estancó, se vino abajo, y a unas pocas personas en la cima les fue muy bien, pero eso no aumentó la libertad de la mayoría de las personas en nuestra sociedad. En el año 2011, usted publicó un artículo
que nos abrió los ojos a millones. El gobierno del 1% por el 1% para el 1%. Pero usted se equivocó en algo. Para hoy, en los países no es el gobierno del 1% para el 1%, es el gobierno del 0.1% para el 0.0001%. ¿Hasta dónde puede avanzar esta concentración del dinero en una economía global neoliberal? Bueno, sí, tienes toda la razón. Desde que escribí ese libro, la concentración de riqueza en la cima ha crecido y crecido, y el bienestar del resto de nuestra sociedad no ha mejorado. ¿Y cuál es el límite? Creo que si tenemos oligopolios sin restricciones y oligarcas sin restricciones, lo que veremos es que ellos están reescribiendo las reglas de la economía para permitirles acumular más y más dinero. A principios, más bien, a finales del siglo XIX y a principios del XX, aprobamos una serie de leyes antimonopolio o de competencia para frenar a los monopolistas de la época, Rockefeller y Carnegie, y los monopolios del acero, el tabaco y el petróleo. Esos son problemas pequeños a comparación de los que enfrentamos hoy con los gigantes de la tecnología, pero el poder político de estas corporaciones tecnológicas es aún más evidente. En la toma de posesión del presidente Trump, lo vimos rodeado por estos oligarcas. Y ahora lo vemos en las negociaciones comerciales, por ejemplo, con Europa. Exigen que Europa renuncie a su ley de comercio digital, que busca mantener la competencia en la era digital. La ley de servicios digitales que busca prevenir los daños digitales, prevenir la desinformación, que es tan perjudicial para nuestra sociedad. Y la directiva de privacidad, que busca proteger la privacidad de las personas y evitar que los gigantes digitales se apropien de sus datos. Todos estos son ejemplos de cómo los oligarcas están intentando y de hecho logrando que la administración de Trump ejerza presión sobre Europa para que ésta ceda. Y eso sin hablar de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Creo que estamos en un momento muy peligroso ahora mismo, en el que no sabemos si nos dirigimos a convertirnos en una nueva plutocracia, una plutocracia heredada. Para darles solo un ejemplo de lo mal que están las cosas a nivel global, presidí una comisión especial creada por el presidente Ramaphosa, quien en ese momento era el presidente del G20. Acabamos de presentar nuestro informe hace unas semanas y una de las estadísticas que citamos allí era que en los últimos 25 años, desde el inicio del siglo, el 41% del incremento de la riqueza fue a parar al 1% más rico, mientras que el 50% más pobre, la mitad de la población, obtuvo el 1% del incremento de la riqueza. Esto nos da una idea de la creciente brecha que existe en nuestra sociedad global. Es muy impresionante. Frente a esa libertad de la derecha, usted propone la libertad positiva. Hablemos de la libertad positiva, pero por favor, luego de una pequeña pausa. En México, le decía, tenemos un gobierno de izquierda que aumentó el salario mínimo por ley y con eso en los últimos 6 años
los salarios crecieron 77% y salieron de la pobreza 13,5 millones de mexicanos. Estamos en general muy contentos los mexicanos. El gobierno goza del 73% de la aprobación. ¿Se puede gobernar bien tolerando un margen de corrupción? ¿Qué nos enseña la historia, profesor? La antigua economía neoliberal solía argumentar que los gobiernos nunca deberían aumentar el salario mínimo. Y las investigaciones en economía de los últimos 30 años han demostrado que el salario mínimo puede ser una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas en los estratos más bajos. Profesor Stiglitz, frente a esta concepción negativa de la libertad que tiene la derecha, usted propone la libertad positiva. Háblenos más de qué es la libertad positiva y cómo un gobierno puede hacerla posible. Bueno, el concepto de libertad que yo tengo es el de expandir lo que los individuos pueden hacer, haciendo más probable que desarrollen todo su potencial. ¿Qué es lo que esto implica? Bueno, significa en parte recibir una educación para que puedas utilizar tus capacidades para tener una vida significativa. Recibir una buena nutrición, tener un acceso adecuado a los servicios de salud. Estos son solo ejemplos de maneras en las que el gobierno puede garantizar que cada niño y niña pueda desarrollar al máximo su potencial. Ahora, si tienes suerte y naces en una familia de la cima, puedes lograr esto. Pero si no tienes suerte, y en broma digo, si elegiste a los padres equivocados, eso no forma parte de lo que puedes hacer. Hay muchísimas personas que sufren ese tipo de privación a lo largo de su infancia y no pueden desarrollar todo su potencial. Usted vive en Nueva York, enseña en la Universidad de Columbia. Votó por Zohran Mamdani, que prometió en su campaña volver affordable, costeable, las cosas esenciales para la vida digna, habitación, comida, transporte, salud. ¿Es a eso con lo que usted se refiere con una libertad positiva? Sí, por supuesto que sí. Una forma de analizarlo es la asequibilidad. Hablar de los precios. El otro lado es mirar tus ingresos, el salario. Por ejemplo, en Nueva York sabemos que los propietarios pueden subir los precios de los alquileres y ese es quizá el problema de asequibilidad más importante. Si vives en un apartamento y el propietario te dice, si no me pagas 20% más, tendrás que mudarte. Bueno, las familias no pueden simplemente empacar sus cosas y mudarse. Sus hijos están en la escuela, ellos tienen empleos. Esto le da una capacidad de negociación enorme al arrendador y se aprovechan de la situación. Así que una parte de la agenda de Mamdani es tratar de estabilizar las rentas, controlar los aumentos. Es verdad que tienen que aumentar con respecto al aumento de los costos. De lo contrario, se producirá una verdadera escasez. Pero hay que reconocer que hay un desequilibrio en el poder de mercado. Y cuando existe ese desbalance en el mercado y esa disparidad en el poder, tienes que tener un gobierno que intervenga para repararlo. Igual que, ¿sabes? Tenemos un desequilibrio de poder en el mercado laboral. Antes teníamos sindicatos fuertes y los sindicatos ayudaban a los trabajadores a negociar con los empleadores. Pero hoy, en el sector privado, los sindicatos representan apenas 6% de la fuerza laboral.
y se han realizado esfuerzos concertados por parte de grupos de empleadores por los ricos para defenestrar y debilitar a los sindicatos. Y sabes, no pretendo decir que los sindicatos son perfectos, pero sí representan la voz de los trabajadores cuando actúan en colectivo. Intentan equilibrar este poder de negociación para obtener resultados más justos. De hecho, investigaciones recientes en economía sugieren que el poder de negociación o el poder de los empleadores, al que llamamos poder de monopsonio, es tan grande que los salarios, en promedio, están un 30% por debajo de lo que correspondería en un mercado competitivo. Y eso muestra el poder de los empleadores y lo que ha ocurrido a partir del debilitamiento de los sindicatos. Hay una lucha de clases actualmente y la está ganando la oligarquía, ¿no es cierto? Bueno, sí, tienes razón. Y la cuestión es, escribí mi artículo, como dijiste, del 1% para el 1% por el 1%, que hoy sería el 0.01%. Lo escribí para que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y escribí mi libro, El Camino a la Libertad, para hacer que la gente sea consciente una vez más del mal uso del lenguaje. La gente habla de la libre empresa y los mercados libres. No son libres, están manipulados por las corporaciones. Hay explotación que sucede todos los días. Escribí eso porque quería que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y que la historia que se contaba sobre estos maravillosos mercados era una ficción. Y esta historia que les contaron, los beneficios llegarán a todos. No se preocupen por la desigualdad. Eso era una ficción. Y sin embargo, todavía somos democracias. Por lo tanto, tenemos que luchar más y más duro para mantener nuestras democracias. Pero todavía somos una democracia. Así que mi esperanza ha sido que, si nos damos cuenta, si cada vez más ciudadanos se dan cuenta de lo que está sucediendo, exigirán cambios. Si se dan cuenta de que las reglas del juego están siendo escritas por el 1% y para el interés del 1%, entonces dirán, no, así no debería ser en una democracia. Se supone que las reglas las escribe la mayoría para la mayoría. Usted sabe que en México gobierna un gobierno de izquierda moderada que permite, que aboga por la democracia y también por el mercado libre. Pero yo leí su libro desde México como un llamado a una izquierda con menos ideología y con mayor entrega de cosas reales, concretas, materiales para la gente, donde la economía, y lo cito a usted, sirva a las personas y no al revés, que las personas sirvan a la economía. Sí, claro, tienes toda la razón. Es decir, creo en los mercados, creo en la importancia de las empresas y en la innovación que puede surgir de ellas. Pero también creo que demasiado a menudo las grandes empresas, los monopolios, no están sirviendo al interés general. La maximización del valor para los accionistas puede no servir al interés de nuestra sociedad. Y sabemos que eso es cierto. Sabemos sobre la contaminación. Conocemos las formas en que las empresas se aprovechan de los trabajadores. Sabemos cómo pueden explotar a los consumidores si no tenemos buenas regulaciones. Así que creo que necesitamos una economía de mercado, pero tenemos que acompañarla con regulaciones que hagan que la economía de mercado sirva aún mejor a la sociedad.
Los bancos estaban poco regulados y terminamos en una gran crisis financiera. Todos sufrimos por eso. Mejor regulación significaría menos colapsos financieros frecuentes. Mejor regulación del medio ambiente significa que sufrimos menos por la contaminación. Una mejor regulación de la competencia significa que tenemos una economía más dinámica. Lo interesante es que me considero más un economista de mercado que muchos en la derecha, porque trato de fomentar la competencia, que es la base de una economía de mercado. Pero también creo que hay otras instituciones importantes en nuestra sociedad. Así que, por ejemplo, en los Estados Unidos, las instituciones más fuertes o entre las más fuertes son las universidades, al menos antes de que Trump comenzara a atacarlas. Eran la admiración de todos en el mundo. Lugares como Harvard y Columbia, Princeton, Yale, Berkeley, la Universidad de California, cada una de ellas es o bien una fundación o una fundación sin fines de lucro o una universidad estatal. No existe ninguna universidad con fines de lucro que sea considerada como una de las grandes universidades de los Estados Unidos. Y bueno, eso lo mencioné porque ilustra la importancia de otro tipo de arreglos institucionales. El gobierno es fundamental para regular y para innovar. Por ejemplo, la innovación más importante del siglo XX fue el Internet, y eso fue el resultado directo de la acción gubernamental. Claro. Otro ejemplo, nos salvamos del COVID-19 gracias al apoyo gubernamental para el desarrollo de la plataforma de ARNM. Así que el gobierno ha sido enormemente importante en la innovación, pero también lo es el sector privado, pero también lo son las ONG, las universidades privadas y, claro, las universidades sin fines de lucro. Así que tenemos lo que yo llamo una ecología de acuerdos institucionales, y es bastante rica. Creo que es un error simplificar demasiado y decir que existe la empresa privada y el gobierno. De hecho, lo ideal es fomentar muchos tipos diferentes de acuerdos. Creo que las iglesias a menudo desempeñan un papel muy importante, especialmente en el sector de la salud y también en el sector de la educación, así como en el cuidado de las personas mayores. También sabemos que, por ejemplo, cuando los fondos de inversión empiezan a adquirir residencias para la tercera edad y uno se pregunta, ¿qué pueden saber estos fondos sobre el cuidado de nuestros mayores? La respuesta es muy sencilla. Saben cómo explotarlos. Y no me siento cómodo con que los fondos de inversión gestionen programas y residencias de ancianos. Preferiría que lo hicieran las iglesias o el gobierno o las organizaciones sin fines de lucro, pero al ser un fondo de inversión, lo único que puedo pensar es que les interesa el dinero, y me gustaría ver otra motivación en el cuidado de nuestros mayores. En México, le decía, tenemos un gobierno de izquierda que distribuye ayudas sociales y que aumentó el salario mínimo por ley, y con eso en los últimos 6 años los salarios crecieron 77%. En 6 años, 77% en promedio. Y salieron de la pobreza 13,5 millones de mexicanos. Estamos en general muy contentos los mexicanos. El gobierno goza del 73% de la aprobación, pero nos preocupan algunas cosas. Nos preocupa que este gobierno de izquierda, igual que los anteriores gobiernos neoliberales, no extirpa de sí a los políticos que roban y hacen negocios con los bienes comunes. Lo que es la corrupción es una antiquísima tradición mexicana. ¿Se puede gobernar bien tolerando un margen de corrupción? ¿Qué nos enseña la historia, profesor? Bueno, obviamente el gobierno y la gobernanza son aspectos muy importantes.
Pero antes de entrar en eso, quería hacer un comentario sobre un punto específico. La antigua economía neoliberal solía argumentar que los gobiernos nunca deberían aumentar el salario mínimo. Y las investigaciones en economía de los últimos 30 años han demostrado que el salario mínimo puede ser una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas en los estratos más bajos. Y, de hecho, si se hace de forma adecuada, no tiene por qué generar un impacto negativo en los niveles de empleo. Ha sido impactante cómo los economistas hemos cambiado nuestra comprensión del salario mínimo, excepto los neoliberales, que simplemente no entienden la importancia de estos avances. Y la razón de esto es el poder de monopolio o monopsonio, que, como ya mencioné, los empleadores ejercen sobre los trabajadores. Y el salario mínimo lo equilibra, y por eso ha demostrado ser un instrumento tan eficaz. Ahora, también quiero decir que yo he sido un gran defensor de aumentar la transparencia en las oficinas de gobierno, mejorar el Estado de Derecho, mejorar los procesos. Una de las razones por las que he sido siempre muy crítico con las criptomonedas es que abren nuevas oportunidades para ocultar actividades ilícitas. Las criptomonedas facilitan el lavado de dinero. Sabes, he luchado durante 35 años o incluso más tiempo por mercados financieros más transparentes, por una banca mucho más transparente. Y de repente surge esta idea de que solo porque es digital, está bien que sea secreta, que sea cripto. Es completamente absurdo. Sí, exacto. Es absurdo. Y ya hemos visto lo terriblemente malos que pueden ser estos individuos. El presidente Trump ha indultado a criminales convictos porque le gusta la cripto, porque está ganando miles de millones de dólares con las criptomonedas. Eso es corrupción, al menos en mi definición de lo que es la corrupción. Así que la preocupación es, creo que la gente en todas partes debería entender que la gobernanza es importante porque, y esto aplica tanto a nivel corporativo como a nivel público y también a nivel gubernamental. Y por cierto, esa es una de las razones por las que la libertad de prensa es tan importante. Y es una de las razones por las que la libertad académica es tan importante. La libertad de prensa es importante porque ustedes son el cuarto poder. Ustedes, la buena prensa investiga el mal comportamiento de los poderosos y lo expone. Trump se refiere a la prensa como el enemigo del pueblo. No podría estar más equivocado. La realidad es que no se puede tener una buena gobernanza, en mi opinión, sin una prensa activa y que investigue. Y la academia juega el mismo papel porque los académicos pasan mucho tiempo pensando en cuáles son las buenas políticas, cuáles son las consecuencias de los aranceles. Ellos exponen, por ejemplo, por qué las políticas arancelarias de Trump llevarán a niveles de vida más bajos. Ellos explican por qué los aranceles son impuestos y que, en su gran mayoría, son pagados por quienes adquieren los bienes importados. Y esto significa que va a bajar el nivel de vida de los estadounidenses, es decir, de las personas comunes y corrientes, como resultado de esos aranceles. Así que es importante que los académicos sean libres de criticar lo que hacen los gobiernos, y también es importante que la prensa critique.
Las buenas organizaciones, de hecho, siempre crean mecanismos de control, ¿sabes? Para examinar lo que la propia organización hace, para preguntarse, ¿estamos haciendo lo correcto? Nosotros, como sociedad, hemos creado la prensa y la academia como mecanismos de control para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto. Podríamos decir que esa fue una ingeniosa innovación de la Ilustración. Y es muy triste para mí ver los ataques contra estos valores de la Ilustración por parte de la administración de Trump. La gran crítica de la prensa en México a este gobierno de izquierda que sacó 14 millones de seres humanos de la pobreza y subió 77% los salarios, que a mí me parece fantástico, pero la gran crítica es que mientras tanto la economía total no creció. Es natural que si se gasta en ayudas sociales, en servicios públicos, si se aumentan los salarios, ¿no crezca la macroeconomía? Sí, hay muchas razones por las cuales puede que no estés viendo el crecimiento económico en México, pero déjame primero abordar la cuestión más amplia que mencionaste, que fue un tema central que discutí en uno de mis libros anteriores llamado El precio de la desigualdad, que surgió del artículo al que te referiste. El argumento que presenté allí, que ahora se ha convertido en conocimiento común, bien aceptado por el FMI, la OCDE, incluso por instituciones de derecha, sabes, es que las buenas políticas de distribución, al crear una sociedad con más solidaridad, con menos desigualdad, es en realidad muy buena para el crecimiento económico. Es decir, que las políticas de igualdad pueden ser políticas que realmente impulsan y fomentan el crecimiento. Ahora, en el caso de México, existen muchas razones por las cuales se presentan problemas en el crecimiento económico. Considero que no se ha invertido tanto como se debería en educación. También creo que, aunque pueda sonar un poco extraño, no me parece que tengan una recaudación de impuestos lo suficientemente elevada. Si lo comparamos con algunos de los países más exitosos, es decir, países en desarrollo, su recaudación de impuestos es aproximadamente la mitad o menos si se compara con estos países en porcentaje del PIB. Los países pobres necesitan invertir en infraestructura, tecnología, educación, salud. Esas inversiones dan sus frutos y conducen a un mayor crecimiento. Además, bueno, en México tienen otro problema que es muy difícil. Me refiero al problema de las drogas. Y eso, pues, eso obviamente es un impedimento para el crecimiento económico. Y bueno, yo no puedo hablar de cómo resolver ese problema, pero sí puedo decir que es uno de los factores que está contribuyendo al lento crecimiento de México. Además de que las ganancias del narco no están reflejadas en los números de la macroeconomía, son subterráneas. Entonces, tal vez sí estamos creciendo un poco más de lo que suponemos, pero están creciendo los narcos. Yo le quiero preguntar, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle esto, de los aranceles, the tariffs, la palabra favorita de Trump. Tenemos que ir a una pausa y regresamos de inmediato. En vista de lo irracional de las políticas de Trump hacia México, ¿qué le aconseja a la presidenta mexicana de cómo tratar con este señor que no hace sentido lo que está haciendo, pero nos está haciendo daño económico y de otra índole a México? ¿Cómo tratarlo?
Bueno, hay muchas cosas que deben hacer a largo plazo, por ejemplo, diversificarse para no depender demasiado de los Estados Unidos. He dicho durante mucho tiempo que ustedes dependen demasiado de los Estados Unidos. Siempre ha existido esta broma que dice que cuando los Estados Unidos se resfrían, México se enferma de neumonía. Trump está imponiéndole a los productos mexicanos y de otros países en la entrada de los Estados Unidos de América aranceles gigantes. ¿Le sirven de algo a Estados Unidos de América? No, yo creo que son muy malos para los Estados Unidos. Creo que son un reflejo de los agravios de Trump, de sus obsesiones, de sus ideas erróneas. ¿Sabes? Una interpretación es que él cree que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Es un gran país. Pero como él cree que es el mejor país, él piensa que todos deberían comprar más de nuestros productos de lo que nosotros compramos de los suyos. Pero si hubiera comprendido las lecciones básicas de la economía, Adam Smith y David Ricardo entendería que todo está basado en el principio de la ventaja comparativa. Y claro, la razón por la que algo que sabemos es que el desequilibrio comercial tiene que ver más con la macroeconomía. Si un país tiene una inversión interna agregada que excede sus ahorros internos agregados, entonces habrá una importación de capital. Y la otra cara de esa importación de capital es un déficit comercial. Así que es un reflejo de la macroeconomía, no de una injusticia. No es una injusticia como Trump reclama. Ahora, en cuanto a tu pregunta de si esto será bueno para los Estados Unidos, él desea restaurar el poder industrial estadounidense, pero hemos pasado por una desindustrialización muy difícil, eso está claro, y mucha gente ha perdido sus empleos, y las comunidades que han perdido sus empleos no se han recuperado, ¿sabes? Y hay mucho sufrimiento, pero sus políticas van a empeorar las cosas. ¿Por qué digo eso? Tomemos la industria manufacturera. La industria manufacturera representa menos del 10% del PIB en los Estados Unidos y menos del 10% del empleo. Así que es un segmento bastante reducido. No es la economía del siglo XXI, de servicios y de innovación. Pero detengámonos un momento en la manufactura. Lo que está haciendo Trump con la imposición de aranceles al acero y al cobre es que está aumentando el costo de la manufactura en los Estados Unidos. Está incrementando la desventaja de los Estados Unidos. Y has preguntado, ¿cuál es la razón del gran éxito que tiene China, por ejemplo, en el sector de los vehículos eléctricos? Pues toda la producción está a cargo de robots. La mitad de los trabajadores en la fábrica de automóviles eran ingenieros. China ha invertido enormemente en ingenieros durante un muy largo periodo de tiempo. Y nosotros no. De hecho, Trump está atacando a nuestras universidades, que es donde se forman nuestros ingenieros. Así que está empeorando las cosas. Aquí en los Estados Unidos traemos a ingenieros altamente cualificados procedentes de China, de la India y de todo el mundo. Él nos está dificultando mucho la posibilidad de reclutar a esos ingenieros del resto del mundo. Así que él está poniendo a nuestra economía manufacturera en una clara desventaja. Pero si lo vemos desde la perspectiva general del comercio, uno debe enfocarse en los servicios, porque ahí es donde reside la economía del siglo XXI. ¿Qué le está haciendo a nuestros servicios? ¿Cuáles son los más importantes? El turismo, por ejemplo. El turismo ha disminuido drásticamente porque
Los turistas Sí. no quieren enfrentar a los oficiales de inmigración, no quieren enfrentar lo que está sucediendo. Otro ejemplo, nuestras universidades solían atraer a un número enorme de estudiantes, una exportación importante de los Estados Unidos. Él ha atacado a nuestras universidades y ha dicho que no deberían acoger a tantos Sí. estudiantes extranjeros. Así que sus políticas están de hecho socavando a los Estados Unidos. Cerrando la entrevista, en vista de lo irracional de las políticas de Trump hacia México, ¿qué nos aconseja? Es más, ¿qué le aconseja a la presidenta mexicana de cómo tratar con este señor que no hace sentido lo que está haciendo, pero nos está haciendo daño económico y de otra índole a México? ¿Qué hay? ¿Cómo tratarlo? Bueno, hay muchas cosas que deben hacer a largo plazo, por ejemplo, diversificarse para no depender demasiado de los Estados Unidos. He dicho durante mucho tiempo que ustedes dependen demasiado de los Estados Unidos. Siempre ha existido esta broma que dice que cuando los Estados Unidos se resfrían, México se enferma de neumonía. Así es. Así que tienen que diversificarse y sí han estado moviéndose, toda América Latina se ha estado moviendo hacia una base de exportación más amplia, más allá de los Estados Unidos. Pero aconsejar sobre cómo tratar con su socio comercial más grande es realmente difícil porque Por favor. los acuerdos con los Estados Unidos en este momento con el presidente Trump a menudo no valen ni el papel en el que están escritos. Él los rompe cuando son inconvenientes. ¿De qué sirve un acuerdo si no lo cumples? ¿Firmó un acuerdo con la Unión Europea? Bueno, no lo firmó. Hizo un acuerdo con la Unión Europea en Escocia y 2 semanas después comenzó a atacar a Europa por sus políticas digitales que mencioné antes, ley de servicios digitales, ley de marketing digital, privacidad. Él dice, quiero más, y sigue diciendo más. Así que lo que le digo a algunos de mis amigos en Europa, les digo, debes entender que cualquier acuerdo debe verse como un alto al fuego temporal, que hay que estar listo para el próximo round de la batalla. Pero mientras tanto, sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer para vivir con tu vecino. Ustedes tienen que entender que los estadounidenses no comparten su actitud ni hacia los inmigrantes ni hacia México. Y espero que no tengan hostilidad hacia los Estados Unidos solo por lo que es Donald Trump, que somos vecinos y queremos ser buenos vecinos. Y ahí es donde creo que está el pueblo estadounidense. Y espero que en las próximas elecciones veremos a los ciudadanos de este país expresar ese tipo de solidaridad que desafortunadamente ha sido tan destruida por Donald Trump. Mi última pregunta. Hace 3 años usted dijo que el experimento Milei no iba a funcionar. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Denos su diagnóstico. Bueno, no está funcionando. Es verdad que él ha logrado mantener la inflación baja, pero lo ha hecho mediante cada vez más préstamos. Argentina tuvo grandes dificultades para devolver, no ha podido devolver los 44,000 millones de dólares que le debía al Fondo Monetario Internacional.
y para poder sostener sus políticas tuvo que conseguir una nueva línea de crédito de $20,000 millones. Con el FMI y otros $20,000 millones de Estados Unidos. Así que si Argentina tuvo problemas para devolver $44,000 millones, ¿podrá pagar $80,000 millones? Ahora bien, lo que ha logrado es mantener a Argentina a flote, pero a costa de endeudarla cada vez más y más y más profundamente. No creo que a eso se le pueda llamar un buen experimento. Siento una pena inmensa, en verdad, por lo que va a suceder en el futuro. Creo que su estrategia es mantener la inflación baja hasta las próximas elecciones y esperar que la gente no entienda el profundo agujero en el que ha metido a Argentina. Espero que los argentinos se den cuenta de esta situación imposible en la que los ha puesto y de que si bien ha estabilizado la inflación, ha sido a costa de poner en peligro el futuro del país. Ahora bien, hay un elemento de buena suerte que han tenido. La producción de gas ha aumentado como resultado de las inversiones que se hicieron en los gobiernos anteriores, no gracias a él. Pero están dando frutos mientras él está allí, y eso tiene algún beneficio, ¿sabes? Especialmente si los precios se mantienen altos. Así que siempre existe esta pequeña probabilidad de que se salven gracias a este auge de los recursos naturales. Pero creo que eso es algo muy, muy improbable, considerando la enorme magnitud de la deuda que él ha puesto sobre los hombros de todo el país. Profesor Stiglitz, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por sus libros. Muchas gracias por su brújula en este complicadísimo territorio de la economía mundial. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.